Y si te dijera que en esta parábola no hay uno sino dos hijos perdidos, y que el más peligroso de los dos nunca salió de casa. Imagínate por un momento, un joven se levanta una mañana, mira a su padre a los ojos y le dice algo que en la cultura judía del primer siglo era considerado uno de los insultos más graves que un hijo podía pronunciar. No le dice que lo odia, no le dice que se va, le dice algo mucho peor. Le dice: dame ahora lo que me corresponde cuando mueras. Puedes imaginar el silencio que siguió a esas palabras. Para cualquier judío que escuchaba a Jesús contar esta historia, ese momento era devastador. Porque en la cultura del primer siglo, pedir la herencia con el padre vivo equivalía a decirle directamente: para mí, tú ya estás muerto. Y sin embargo, el padre lo deja ir. Quédate, porque lo que vamos a descubrir hoy, versículo por versículo, te va a cambiar la manera en que entiendes el corazón de Dios para siempre. Si eres de esas personas que aman descubrir los secretos ocultos de la Biblia, esos detalles que la mayoría pasa por alto, entonces este canal es para ti. Dale like ahora mismo y suscríbete, porque lo que vamos a descubrir hoy es solo una pequeña muestra de los tesoros que exploramos aquí cada semana. Para entender este misterio tenemos que ir a Lucas 15, versículos 11 y 12. Jesús lleva ya dos parábolas contadas ese día: la oveja perdida, la dracma perdida. Y ahora, como tercer golpe deliberado, cuenta la más larga y más devastadora de las tres. No es coincidencia, es una estructura. Tres historias sobre una misma verdad. Lo que estaba perdido puede ser encontrado. Cierto hombre tenía dos hijos. Así empieza. Simple. Dos hijos, un padre, una propiedad, probablemente una hacienda con ganado, tierras, trabajadores, una familia que tenía todo lo que necesitaba, pero el hijo menor tiene una idea. Y aquí está el primer detalle cultural que millones no conocen. La ley judía del primer siglo, documentada por el erudito Joaquim Jeremías, permitía la división de bienes en vida del padre, pero con una condición estricta. El padre conservaba el usufructo de esas propiedades hasta su muerte. El hijo recibía el derecho de posesión, pero no el derecho de venderlas ni de llevárselas. Eso solo ocurría después del fallecimiento del padre. Lo que este hijo exige es diferente. Él quiere posesión y disposición inmediata. Quiere todo ahora. Quiere poder venderlo y marcharse. Y eso, según los estudios del teólogo Kenneth Bailey sobre el Oriente Medio del primer siglo, era algo irregular al extremo. Varios académicos bíblicos coinciden en que ese segundo pedido, dame el derecho de disponer de mis bienes ya, equivalía a decirle al padre: actúa como si ya estuvieras muerto. Y el padre acepta. Aquí es donde todo empieza a cobrar sentido, porque el padre no lo detiene, no lo castiga, no lo humilla públicamente, le da lo que pide. Y en esa decisión del padre está la primera revelación poderosa de esta parábola. Dios no retiene a nadie a la fuerza. El amor verdadero da libertad, incluso cuando esa libertad duele como una muerte. Pero espera, porque lo que estoy a punto de revelarte sobre lo que sucede después va mucho más lejos. Versículo 13. Pasados no muchos días, el hijo menor junta todo lo suyo y parte a una tierra lejana. Fíjate en los detalles. Él no se va dejando algo atrás. Él lleva todo, cada moneda, cada posesión, como queriendo borrar cualquier hilo que lo conectara con la casa del padre. Y allá, dice el texto, disipó todos sus bienes, viviendo disolutamente. La palabra griega usada aquí es azotos, que significa sin posibilidad de salvarse, derrochando sin freno. No es simplemente gastar mucho, es vivir como si el mañana no existiera, como si la abundancia fuera infinita. Aquí hay algo profundo que Jesús está mostrando. El joven no salió de la casa del padre porque era malo. Salió porque pensó que podía tener todo lo que el padre le daba sin necesitar al padre. Quería las bendiciones sin la relación. Quería el regalo sin el dador. Y eso, en el lenguaje espiritual de esta parábola, es exactamente la definición del pecado. Ahora versículos 14 y 15. Cuando había consumido todo, vino una gran hambre en aquella región, y él comenzó a padecer necesidad. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Dos circunstancias golpean al mismo tiempo. La primera era completamente su responsabilidad. Gastó todo sin reserva, sin inversión, sin prudencia, pensando que la abundancia nunca termina. La segunda, la hambre, no era su culpa. Fue una crisis externa que azotó toda la región. Pero aquí está el golpe cultural que ninguna traducción explica sola. Apacentar cerdos era para un judío la humillación más profunda imaginable. El cerdo era animal impuro según la ley de Moisés en Levítico. No se podía comer, no se podía tocar, no se podía criar. Un judío cuidando cerdos era alguien que había caído tan bajo que había cruzado la frontera de lo que su propia identidad permitía. No era solo pobreza, era contaminación cultural, espiritual e identitaria al mismo tiempo.
Y en ese lugar, versículos 15 y 16, él desea comer las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba nada. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuándo fue que este joven entendió realmente lo que había hecho? No fue cuando gastó el último centavo. No fue cuando aceptó el trabajo con los cerdos. Fue cuando miró la comida de los animales y sintió envidia de ellos. Fue en ese instante exacto, en el punto más bajo de toda la historia, que el texto dice algo precioso: cayendo en sí. Esa expresión en el griego original es eis geauton, de Elton. Literalmente, volvió a sí mismo, como si él hubiera estado ausente de su propia mente todo ese tiempo, como si hubiera vivido fuera de la realidad, y el dolor lo trajo de regreso. No fue hipocresía. El texto no lo presenta como alguien calculando cómo manipular a su padre. Lo presenta como alguien que genuinamente recuerda cómo es la casa del padre. ¿Cuántos trabajadores del padre tienen pan con abundancia, y yo aquí perezco de hambre? Versículos 18 y 19. El arrepentimiento sincero y la decisión de volver. Él construye mentalmente un discurso, lo ensaya, dice: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Observa la precisión teológica de estas palabras. Él dice: pecado contra el cielo. En la cultura judía del primer siglo, los rabinos enseñaban que evitar el nombre de Dios en vano era señal de reverencia. Decir contra el cielo era decir contra el Señor Todopoderoso. Él reconoce que su transgresión no era solo contra un padre humano, era cósmica, era vertical. Y observa que él no llega con excusas, no llega con justificaciones. No llega diciendo: fue la hambre, fue la crisis, fue la mala suerte. Llega con una sola frase: pequé, ya no soy digno, trátame como a un empleado. Esa disposición de renunciar al título de hijo y aceptar el de siervo es la marca de un arrepentimiento genuino. Él no busca recuperar privilegios, busca estar en la presencia del Padre, aunque sea en el escalón más bajo. Y ahora versículos 20 y 21, el encuentro. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí está el segundo detalle cultural que cambia todo. En la cultura del honor y la vergüenza del Oriente Medio del primer siglo, un hombre de edad y posición social nunca corría. Correr era considerado indigno para un patriarca. Significaba levantar la túnica, exponer las piernas, parecer vulnerable ante toda la aldea. Era una humillación pública voluntaria. ¿Y por qué correría el padre? Porque él sabía lo que le esperaba a su hijo al entrar al pueblo. La comunidad judía había visto al joven pedir la muerte simbólica de su padre, irse con el dinero y despilfarrarlo. La tradición rabínica del primer siglo documentaba un ritual llamado Kesasá, que significa corte, en el que la comunidad podía romper públicamente con un judío que hubiera deshonrado así a su familia, rompiéndole una olla de nueces y granos frente a él y declarándolo cortado del pueblo. El padre corre antes de que el hijo llegue al pueblo para interceptarlo, para cubrirlo con su propio cuerpo, para decirle a toda la aldea con su abrazo: este es mi hijo y está bajo mi protección. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El hijo no llega a casa, el padre va a su encuentro en el camino, y cuando el hijo comienza su discurso ensayado, el padre ni lo deja terminar. Interrumpe en la parte del arrepentimiento, escucha lo que necesitaba escuchar: reconocimiento del pecado, humildad genuina, y antes de que el hijo pueda pedir empleo, el padre ya está dando órdenes a los siervos. Versículo 22. Traed la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. 3 objetos, 3 restauraciones simultáneas, y cada una con un peso cultural específico que la audiencia judía de Jesús entendía perfectamente. La mejor ropa, la túnica de honor, declaraba públicamente ante toda la casa que él no era un siervo, era un hijo, era parte de la familia. Cualquier trabajador que lo viera lo reconocería como alguien del mismo nivel que el padre. El anillo era un sello con el emblema familiar. En el mundo antiguo, los reyes y los patriarcas usaban ese anillo para firmar documentos legales, contratos, cartas de autoridad. El padre que da su anillo al hijo está diciendo: tus decisiones tienen el peso de mi nombre, tienes mi autoridad, eres mi representante. Es el mismo gesto que Faraón hizo con José en Génesis 41 cuando lo colocó como segundo al mando de todo Egipto. Las sandalias eran el símbolo de la libertad. Los esclavos caminaban descalzos, solo las personas libres usaban calzado. Al poner sandalias en los pies del hijo, el padre estaba declarando ante todos: este hombre no es mi esclavo, no es mi empleado, es libre, es mi hijo. En 3 gestos, el padre deshace todo el daño, restaura identidad, autoridad y libertad. Y luego, versículos 23 y 24, ordena matar el novillo cebado,
un animal especial, engordado y reservado solo para las ocasiones más importantes de la vida. Y dice las palabras que resumen toda la parábola. Este mi hijo estaba muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. ¿No te parece fascinante cómo en esas dos frases Jesús conecta esta parábola con las dos anteriores? La oveja fue perdida y hallada, la dracma fue perdida y hallada, y ahora el hijo estaba perdido y fue hallado. El patrón es deliberado, es un crescendo. Dios busca lo suyo con todo lo que tiene, ya sea un pastor dejando 99 ovejas, una mujer barriendo su casa entera, o un padre corriendo por el camino con la túnica levantada. Pero aquí viene algo que te va a dejar sin aliento, porque la parábola no termina ahí. Versículos 25 al 28. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar y acercarse a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y habiéndole informado que su hermano había vuelto, y que su padre había mandado matar el novillo cebado, se enojó y no quería entrar. Piensa en esto por un momento. Llegas del trabajo. Hay una fiesta en tu casa. ¿Cuál sería tu reacción natural? Alegría, curiosidad, apuro por entrar. Pero este hombre no entra. Se queda fuera y se indigna. ¿Por qué? Porque este hijo también está perdido, solo que de una manera completamente diferente. Él nunca se fue de casa, nunca despilfarró nada, nunca tocó un cerdo, pero su corazón estaba igual de lejos del Padre. Estaba perdido en el orgullo, en la autosuficiencia, en la creencia de que su obediencia le daba derecho a más que su hermano. Y aquí está el confronto más directo de toda la parábola. Versículos 29 y 30. Él responde al Padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino ese tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, le has matado el novillo gordo. 4 revelaciones en ese discurso. Primero, él dice: jamás he desobedecido. Eso es imposible para cualquier ser humano. Es el lenguaje del orgullo que se ha convencido de su propia perfección. Segundo, dice: nunca me diste un cabrito. El padre le responderá que todo lo que es suyo ya era de él. El problema no era la escasez, era que su orgullo le impedía disfrutar de lo que ya tenía. Tercero, llama al hermano ese tu hijo, no mi hermano, tu hijo. Está rompiendo el vínculo de sangre con una frase. Está diciendo: no lo reconozco como familia. Cuarto, inventa lo de las rameras. El texto del versículo 13 solo dice que vivió disolutamente. El hijo mayor añade el detalle más sucio que puede imaginar, porque su orgullo necesita que el hermano sea lo más indigno posible para justificar su propia ira. Pero lo más impactante no es el discurso del hijo mayor, es la respuesta del padre. Versículos 31 y 32. Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido y es hallado. El padre no lo corrige con dureza, no lo humilla, no le grita, le habla con la misma ternura que usó con el pródigo, y le dice dos cosas.